Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Hoy les voy a explicar lo que se refiere a la carta de Smith. Así es que les voy a compartir mi pantalla para irles explicando, en este caso, las cosas que vienen en la carta y que pues también vayan haciendo anotaciones en la suya. Bueno, ya creo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, gracias. Lo que tenemos aquí entonces, recordando lo que se vio en la sesión de ayer, es que a partir de lo que es la fórmula de la impedancia normalizada, que es, en este caso incluye lo que es el coeficiente de reflexión, se llegaron a unas fórmulas que describen el comportamiento de circunferencias o de círculos. Y como bien les expliqué el día de ayer, lo que se vio es un desglose así muy somero acerca de cómo es que Philip Smith trató de, en este caso, aportar con una técnica basándose en lo que ya vimos, una técnica gráfica para poder resolver problemas relacionados con líneas de transmisión. Y para ello propuso esta carta, que es la que está ahorita en pantalla, que como podemos ver, o como pueden ver y ya lo tienen entre sus manos, pues es un dibujo, ¿verdad?, que tiene en este caso puros círculos o muchas circunferencias. Entonces, la forma correcta de leerlo es así como está ahorita, como dice The Complete Smith Card, entonces que es la carta de Smith completa, y abajo dice pues, Black Magic Design, que es un diseño de magia negra. Se le llama así porque pues, es asombroso que como con el desglose basado en el que vimos ayer, se puede, en este caso, tener una carta, como la que vemos ahora en pantalla, nos da resultados pues de igual forma que en el caso de los cálculos analíticos. Entonces, en primera instancia, bueno, pues vemos que tiene una circunferencia exterior, que es exactamente lo que delimita, en este caso, las escalas, pero no en sí la carta. Y en este caso, pues les voy a ir mostrando o les voy a ir explicando qué es a lo que se refiere cada zona y entonces, pues ustedes mismos vayan anotando en su hoja para que tengan, en este caso, la información para futura referencia. Entonces, lo primero que se va a hacer es, con una regla, tracen una línea recta exactamente aquí a la mitad de la carta, donde dice 0.0 del lado izquierdo, donde está la manita, dice 0.0 y viene una línea recta, toda esta línea recta que está aquí, y que va a dar hasta el otro extremo, donde dice punto 25. Póngala de un color preferentemente para que ustedes puedan visualizarla de una manera mejor. Entonces podemos ver, y una vez que tienen esa línea recta, que exactamente en el centro de la carta está etiquetado aquí con la coordenada 1.0. A lo que es importante hacer mención, en función de lo que se desglosó el día de ayer, que lo que se muestra en este caso es la impedancia normalizada, es decir, Z testada, o lo que es lo mismo, la relación de ZR entre Z0. Entonces, si yo me voy al centro de la carta donde dice 1.0, entonces lo igualo con 1.0. Esto implica, despejando el valor de ZR, que en este caso, este obtiene o adquiere el valor de Z0. Por consiguiente, exactamente en este punto donde está el centro de la carta, dice 1.0, ahí encontramos la condición de acoplamiento perfecto.
¿Por qué la condición de acoplamiento perfecto? Pues porque tenemos ahí un valor de ZR igual con Z0, es decir, la impedancia en el receptor vale exactamente lo mismo que la impedancia característica de la línea. Entonces, por ahí pongo una etiquetita que diga ZR entre Z0 igual con 1. Y que ahí exactamente en ese punto se da el caso de acoplamiento perfecto. Y recordando de la teoría que hemos estado viendo, cuando tenemos un acoplamiento perfecto, es decir, que ZR es igual con Z0, el coeficiente de reflexión vale 0. Exactamente en ese punto donde está 1.0, el coeficiente de reflexión vale 0. Si ahora vemos las escalas a partir del centro, hacia la derecha vemos que se va incrementando. Bueno, aquí solamente están marcadas las pares. 1.2, pero aquí sería 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50. Es decir, de la coordenada 1.0 o desde el centro de la carta hacia la derecha, yendo sobre esa línea recta, tenemos valores mayores a la unidad. Eso significa, si nos vamos a la fórmula que está aquí, que ZR vale mucho más que el valor de Z0. De tal manera que entonces si nos vamos al extremo de la carta, que es exactamente aquí, ¿sí? Donde termina la línea y la primera circunferencia que tenemos aquí, la primera circunferencia interior, aquí exactamente en ese punto, tenemos que la impedancia, la relación de la impedancia en el receptor con respecto a la impedancia característica vale infinito. Es decir, se entiende que entonces se tiene ahí la condición de circuito abierto. Y cuando tenemos la condición de circuito abierto, el coeficiente de reflexión tiene el valor de 1. Entonces, nuevamente, aquí en este punto exactamente, tenemos la condición de circuito abierto, es decir, que el coeficiente de reflexión vale 1. Si ahora me voy del lado izquierdo, a partir del centro, que es la coordenada 1.0 sobre esa recta, veo que los valores van decreciendo. 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. Eso significa que aquí ZR va siendo cada vez menor que el valor de Z0, a tal grado que cuando yo llegue a este extremo, aquí voy a tener un valor de 0. Y exactamente en este punto, con la intersección de esta circunferencia interior, entonces ahí yo tengo la condición de cortocircuito. Y recordando de la teoría que ya hemos estado analizando, se ha estado desglosando, les he estado explicando, cuando tenemos la condición de cortocircuito, el coeficiente de reflexión vale menos 1. ¿Cuánto es lo que vale ahí, perdón? Menos 1. Ok, gracias. De nada. Entonces lo que tenemos aquí es sobre esta línea recta el valor de la parte real de la impedancia. Es decir, si yo me voy solo sobre esa línea recta sin salirme de ella, a lo largo de esta, corresponde al eje de los reales de la impedancia. Y bien, nosotros sabemos que esta impedancia, entonces, voy a ponerla aquí, en este caso, la Z normalizada va a tener una parte real más menos una reactancia, que es una parte imaginaria. ¿Ok? Esta está dada en unidades de ohms. Perdón, no es cierto. No está dada en unidades de ohms. ¿Por qué razón? Porque la impedancia normalizada es la relación de
la impedancia en el receptor que está dada en ohms y la impedancia característica de la línea que está dada en ohms, por consiguiente es adimensional. Entonces, todo lo que yo represente aquí en la carta de Smith va a estar normalizado, es decir, va a ser Z testada. Siempre voy a tener el valor de Z testada, es decir, el valor de la impedancia en el receptor normalizada con respecto a la impedancia característica de la línea. Nuevamente, repito, es adimensional. ¿Z qué, perdón, profe? Testada. Testada. Ah, ok, gracias. Entonces, si esa línea recta que se acaba de dibujar corresponde a la R, yo necesito ver en qué parte de la carta encuentro los valores correspondientes a la reactancia positiva y a la reactancia negativa. Entonces, si me voy nuevamente a la carta, voy a, en este caso, a reducirlo un poco. Si nos vamos a la izquierda, aquí donde dibujaron la línea recta y donde dice 0.0, y nos vamos aquí al círculo más interior, el primero de ellos, que es donde está la manita, vemos que está etiquetado como punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 3, 4, 50, 3, 4, 50, 5, 10, 20, 30, hasta llegar al otro extremo que sería infinito. Estos valores que son positivos, ¿sí? O todos estos valores que se encuentran aquí van a ser positivos, y cuando tenemos una reactancia positiva, significa que tenemos un efecto inductivo. Por consiguiente, esta media circunferencia que se forma a partir de esta recta que corta por la mitad, o parte por la mitad al círculo, toda esta media circunferencia superior corresponde a reactancias positivas, es decir, a efectos inductivos. Y si me voy más hacia abajo, ahora me vengo desde aquí, desde 0, 0, y me vengo hacia abajo, veo que tengo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 1, 1, 2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 y hasta llegar a infinito. Nuevamente aquí vemos que los valores siguen teniendo números positivos, pero solamente son valores, no llevan signo. Nosotros sabemos que cuando tenemos, en este caso, un valor de menos J o menos XJ, corresponde a una reactancia negativa, y esa reactancia negativa lo que nos representa son efectos capacitivos. Pues bien, en la mitad de esta recta que acaban de trazar hacia abajo, esa media circunferencia, toda esta zona, corresponde a efectos capacitivos. Nuevamente, voy a hacer que aparezca toda la carta. La línea recta está aquí dibujada y está partiendo por la mitad a la circunferencia. Entonces, de esa línea recta para arriba, esa media circunferencia corresponde a efectos reactivos positivos, que en este caso equivale a efectos inductivos, y de esa media circunferencia hacia abajo, bueno, de esa línea recta hacia abajo, de esa media circunferencia que se forma, corresponde a reactancias negativas, es decir, efectos capacitivos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profesor, Toda la arriba, línea de en medio es el valor real. Exactamente la línea recta que está aquí, horizontal, solo esa línea corresponde a los valores reales. Va. Sí, ¿alguien más que estaba queriendo preguntar? no, nada más era preguntarle, lo de arriba es inductivo y lo de abajo es capacitivo. Correcto, Ah, gracias. de nada. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, ahora me voy a ir
a estas zonas que están aquí. Ya creo que ya se comprendió que la línea recta que está aquí, sí, realmente la zona de donde se mide es de este punto a este punto. Es decir, de cortocircuito a circuito abierto. Entonces vemos que tenemos escalas fuera de esta zona, que es en 4 regiones. Está la que está en más izquierda, luego esta otra y finalmente esta última. Entonces ahorita les voy a explicar a qué se refiere cada una de esas regiones. Para ello entonces voy a amplificar para que se pueda ver y me voy a ir nuevamente del lado izquierdo, donde dice 0.0. Y luego en la zona más exterior dice wavelengths toward the generator, es decir, longitudes de onda hacia el generador. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, pues volviendo a la figurita que he estado utilizando en las sesiones, aquí se le conoce, o yo le he puesto transmisor, y aquí como receptor, o lo que es la carga, y aquí el generador. Es lo mismo. Entonces dice longitudes de onda hacia el generador. Entonces quiere decir que el movimiento o los desplazamientos se hacen de X, se hacen de la carga hacia el generador. Y para yo, a la hora de hacer en la figurita ese tipo de movimientos, hay que recordar que hicimos por ahí un desglose de ecuaciones cuando tenemos un punto X1 aquí o tenemos un punto X2, etc. Recordando que las longitudes o las distancias, en este caso, de una línea de transmisión a puntos específicos donde me interesa analizar los efectos de esa línea, es decir, determinar el valor de voltaje y la corriente, el comportamiento de estos, en ese punto específicamente se hace en términos de longitudes de onda, no se hace en términos de unidades directas tomadas a partir de una cinta métrica, aunque las unidades coinciden porque son en metros. Y lo hacemos en términos de lambdas, recordando porque, pues, en una línea de transmisión, pues hacemos circular por ella diferentes frecuencias. Entonces, el comportamiento de la línea para esos distintos valores de frecuencia va a ser, pues, obviamente, diferente. Por eso se hace en términos de longitudes de onda y no, en este caso, en forma directa, midiendo con una cinta métrica en las unidades del sistema métrico decimal o el sistema internacional de unidades, que serían en metros. Entonces, si yo voy a hacer en este caso el movimiento, los desplazamientos, como lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, si yo voy a hacer los movimientos de la carga o receptor hacia el transmisor o generador, entonces yo debo, entonces hacer los movimientos en el sentido que giran las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario, es decir, así como estoy haciendo movimiento con lo que es la manita. Eso es cuando yo voy a medir efectos o distancias a partir de la carga en dirección hacia el transmisor o el generador. Pero si yo necesito hacer los cálculos en forma inversa y los movimientos ahora, voy a poner en azul, del transmisor hacia el generador, esto no implica, estas flechitas no me indican lo que es la onda incidente ni la onda reflejada, no. Son simplemente movimientos para ver las distancias X1 y X2. Recuerden que yo la puedo hacer de X1 a X2 o de X2 a X1. Entonces, si yo la quiero hacer al revés, de X2 a X1 o del transmisor o generador hacia la carga o receptor, entonces lo que yo tengo que hacer es tomar como referencia de la carta de Smith la zona que le sigue a la derecha, que es esta, donde está la manita. Aquí, si se fijan, un poquito más abajo, en su carta dice longitudes de onda hacia la carga. Y el movimiento es antihorario, es decir, la lectura se va haciendo en sentido inverso a la rotación de las manecillas del reloj. Entonces hay que recordar, cuando utilicemos la carta, si yo quiero hacer movimientos hacia el generador o hacia el transmisor, pues lo que tengo que hacer es, en este caso, utilizar la escala, pero en giro hacia lo que es el sentido de las manecillas del reloj o movimiento horario. Si es hacia la carga, lo debo de hacer en sentido inverso a las manecillas del reloj o un movimiento antihorario. ¿Se vale hacerlos al revés? Sí, pero entonces está mal. O sea, si yo digo, pero ¿por qué lo voy a hacer hacia arriba en sentido horario hacia el generador? Lo voy a hacer hacia abajo. Entonces,
los resultados no coinciden y por consiguiente la solución es equivocada y está mal. Lo mismo para el caso de las longitudes de onda hacia la carga. Si yo no lo hago en sentido antihorario y lo hago en sentido horario, entonces también me queda mal y no coinciden los resultados con los que se esperan. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, ya tenemos en este caso estas dos también áreas para qué se refiere. En su momento haremos los ejercicios correspondientes y pues ya se apreciará mejor. Ahorita simplemente estoy describiendo en forma generalizada para qué sirven cada zona o, en este caso, en las escalas que se muestran en lo que es la hoja de la carta de Smith. Bien, nos faltan otras dos zonas que son las que le siguen. Esta donde dice 180 menos y los 170, y luego otra donde aparece una zona en blanco y luego arriba dice 90 y hacia abajo menos 90. Para ver lo de estas zonas me voy a trasladar al lado opuesto de la carta, es decir, a la zona donde está el lado de la condición de circuito abierto. Y si vemos aquí hay otras etiquetas o otros textos que dice ángulo del coeficiente de reflexión en grado. Y luego dice ángulo del coeficiente de transmisión en grados. Este de ángulo de coeficiente de transmisión en grados no lo vamos a ver porque no es parte del curso. Sin embargo, es útil. Recordarán cuando les expliqué muy someramente lo que son las pérdidas por retorno, return loss, y lo que es los parámetros S. Hay una transferencia del puerto 1 al puerto 2. Ahí implica lo que son el famoso coeficiente de transmisión, que no es parte de este curso y por consiguiente no lo voy a abordar. Pero el que sí es donde dice la región ángulo del coeficiente de reflexión en grados. Para eso, vamos a recordar lo de la teoría. Sabemos que el coeficiente de reflexión lo podemos expresar en coordenadas cartesianas, en donde vamos a tener una parte real más menos una parte imaginaria, ¿sí? Pero también lo podemos expresar en términos de notación polar, donde pues lo que podemos es obtener la magnitud del coeficiente de reflexión y con su ángulo correspondiente, cis de su ángulo. Entonces, justamente el ángulo del coeficiente de reflexión, que es el que estoy señalando, es el que se va a poder leer en esta zona. Si el ángulo da positivo, entonces podemos ver que aquí exactamente donde está la manita deberían ser 0 grados. Y luego aquí tenemos 20, así que aquí cada rayita vale 2 grados. 2, 4, 6, 8, aquí son 10 grados. 12, 14, 16, 18, 20 grados, luego 30 grados, 40 grados, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y termino del lado izquierdo en más 180 grados. Eso es cuando los ángulos se consideran positivos, los ángulos del coeficiente de reflexión. Pero si resultan negativos, entonces, nuevamente yéndonos del origen, que es del lado derecho, nos vamos hacia abajo, es decir, en sentido horario. Y tenemos nuevamente menos 0.2, menos 0.4, menos 0.6, menos 0.8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16, menos 18, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, ¿sí? Menos 60, menos 70, menos 80, menos 90, menos 100, menos 110, menos 120, menos 130, menos 140, menos 150, menos 160, menos 170 y llego hasta menos 180 grados. Es decir, abarca los 360 grados de la circunferencia, 180 grados positivos, 180 grados negativos, para poder, en este caso, ponerlo en lo que es el cis de la variable que corresponde a la forma polar del coeficiente de reflexión. Lo de la magnitud, ahorita me lo voy a saltar, porque ya con un ejemplo se los voy a explicar, es más sencillo, pero no en este momento lo voy a explicar. Lo que sí es que con esto podemos ver que podemos determinar el ángulo del coeficiente de reflexión y a partir de ahí podemos determinar pues diferentes datos. ¿Sí queda claro?
Sí, profesor. Sí, profe, queda claro. Ok, entonces con eso queda descrito lo que corresponde a todo lo que hay dentro de la carta de SME. Ok, ya con esto no queda, espero que no quede duda respecto a lo que hay. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué es lo que representa dentro de estas zonas. Porque antes de ver ese ejemplo, vamos a ver que en la parte inferior, si se fijan, bueno, ahorita ya les expliqué todas las áreas que en este caso, pues incluye lo que es estas circunferencias. Entonces, se van a dar cuenta que en la parte inferior tenemos 4 regletas, cada una con su propia escala. Si trazaran una línea vertical en cualquier zona, ¿sí?, verán que las escalas no coinciden ninguna con otra, porque están en este caso adaptadas a función de los cálculos que hizo en este caso Philip Smith. Para utilizar la regleta se debe utilizar a partir del 0, aquí donde dice center o center. ¿Y qué información podemos obtener con la regleta? La información para nosotros, la que vamos a necesitar para este curso, es toda la que se muestra del lado izquierdo a partir del centro. Y vamos a ver la primera de ellas, vemos que corresponde a la ROE, ¿sí? Es decir, la escala que se encuentra en la parte más superior corresponde al valor de la razón de onda estacionaria o el SWR. Entonces sabemos que el mejor de los casos sería cuando esta vale 1, que implica que tenemos un sistema acoplado perfecto. Entonces ahí tenemos 1, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, 2, etcétera, hasta infinito. Luego en la parte inferior está dado en términos de decibelios, ¿ok? Que normalmente esa no la utilizamos, normalmente utilizamos la escala, ¿sí?, de la parte superior. Luego en la siguiente regleta que tenemos ahí dice return loss en decibelios, que recordarán que les expliqué acerca de los parámetros S cuando vimos justamente lo que era una tablita del BCWR. La columna del medio correspondía a lo que son las pérdidas por retorno. Entonces aquí están los valores de las pérdidas por retorno en valores de decibelios. Recordarán que cuando tenemos un sistema acoplado, las pérdidas por retorno son infinitas, como se muestra exactamente aquí, que es la condición en que se encuentra perfectamente acoplado el sistema. Es decir, la impedancia de la línea de transmisión coincide con la impedancia en el receptor. ¿Ok? Y luego viene en la parte inferior de esta misma regleta, dice reflection coefficient, y luego dice coma P. Es decir, está en este caso calculada las escalas que se muestran aquí en la parte inferior para poder determinar lo que es el coeficiente de reflexión, pero en términos de potencia. Nosotros no utilizamos ese concepto, pero sí sabemos que la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente. Pero directamente no hicimos nosotros ejemplos con esa variable, sino que nosotros utilizamos el coeficiente de reflexión de voltaje, y también por ahí saqué la expresión o pude mostrarles en pantalla la expresión del coeficiente de reflexión en términos de las corrientes. Entonces, por esa razón, pues esta escala no la usamos mucho, o más bien no la usamos, sino la que se usa es la que le sigue, porque aquí dice reflexión coeficiente y está dado para voltaje, que equivale en este caso la representación de la E, o corriente, que en este caso se utiliza la I. Entonces, esta escala es la que vamos a utilizar. Y nuevamente comento que se tiene que medir a partir del centro hacia la izquierda. Y por último, la que se encuentra en la más baja, es una escala relativa, que exactamente de aquí donde dice 1 hacia el 0 es la longitud que existe de 1.0 hasta acá, ¿sí?, hasta la izquierda. Es decir, simplemente sirve para medir una escala relativa de lo que es media circunferencia. ¿Qué representan ahora la zona del lado de aquí donde dice centro hacia el lado derecho? Corresponde a lo que son, en este caso, algunos parámetros que se incluyen en cálculos de radiofrecuencia, que les vuelvo a comentar, nosotros no vamos a abordar esos temas, y que implica lo que es el coeficiente de transmisión. Y ahí pueden calcular lo que es la atenuación en decibelios, las pérdidas del coeficiente de reflexión, las pérdidas las coeficientes de pérdidas, perdón, ¿sí? Las pérdidas por reflexión en decibelios, ¿sí? Un valor pico por ahí que se utilizan,
el coeficiente de transmisión en términos de la potencia, el coeficiente de transmisión en términos del voltaje y la corriente. Es decir, esto nosotros no lo vamos a utilizar del centro hacia la derecha, no nos es útil por ahora. Solo del centro hacia la izquierda. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento al respecto de lo que acabo de explicar de las regletas que están en la parte inferior de su carta? Sí. Adelante, ¿cuál es? Del lado derecho dice hacia la carga y hacia el generador. ¿También aplica para el lado izquierdo? No, ahí sí no. Ah, únicamente para el lado derecho. Así solamente para el cálculo del coeficiente de transmisión. Sí. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? No, profe. No, profe. Bien, hasta ahorita. ¿Hasta ahorita todo está claro? Todo bien, profe. Sí, ahorita sí. Todo chido. Ok. Entonces, todo esto que les acabo de explicar es que nos va a ser útil para la carta. Nuevamente, hago hincapié, nuevamente menciono que la carta de Smith no es una metodología para calcular otras cosas, sino más bien fue diseñada, fue desarrollada para, en este caso, alternativamente, obtener los resultados que deben de coincidir con los que se hacen en forma analítica. Haciendo un poquito más de énfasis en lo que les comenté en la sesión de ayer, es que ustedes pueden calcular los valores de la línea de transmisión de forma analítica con las fórmulas que ya hemos estado viendo en pantalla desde varias sesiones atrás, o lo pueden hacer mediante una manera gráfica. Es decir, la carta de Smith no les va a enseñar nada nuevo. Simplemente la carta de Smith, en ella van a utilizar cosas que se supone que ustedes ya saben. Por esa razón, recordarán que cuando me presenté, quienes estuvieron el primer día, la primera sesión de la presentación de este curso, es que para mi punto de vista muy particular y muy personal, la parte medular y la parte más importante del curso de línea de transmisión es justamente hasta lo que vimos la clase no de la sesión de ayer, sino de la que vimos el viernes. ¿Por qué? Porque hasta ahí completamos todos los conceptos que ustedes necesitan saber para entender el comportamiento de lo que son las líneas de transmisión. En la carta de Smith no vamos a desarrollar ningún nuevo concepto. En la carta de Smith lo que se hace es aplicar los conocimientos que se supone que ya se han adquirido. Por tal razón, cuando tenemos la solución de un problema en la carta de Smith y ustedes lo ven, deben de entender qué es lo que la carta les está arrojando. O sea, la carta simplemente nos sirve para visualizar, pues por ahí algunas cosas, y la interpretación correcta se las va a dar, en este caso, quien esté leyendo la carta. Por eso es importante que estudien y tengan bien claros los conceptos que hasta ahora se han visto. Pero van a decirme por ahí, pero es que línea de transmisión no solamente es eso lo que hemos visto, sino también son guías de onda, inclusive las fibras ópticas que utilizamos ahora con las conexiones de televisión, de internet, bla, bla, bla. Obviamente me refiero al sistema de televisión de paga. Sí, yo estoy de acuerdo, pero la realidad es que la teoría más fuerte de su funcionamiento de la línea de transmisión estriba directamente sobre lo que es la línea bifilar, la línea coaxial, es decir, lo que en principio vimos. Y si recordarán, le dediqué mucho más tiempo a lo que fue el análisis de línea bifilar, a pesar de que no es la que es la mejor. ¿Por qué? Pues porque se presta para que se expliquen muchos conceptos y se entiendan mejor las cosas. No vayan a pensar de que cuando ya llegue a carta de Smith ya voy a entender todo lo que vimos antes. Eso es incorrecto, eso no es cierto. Cuando lleguemos a carta de Smith, que es el momento ahora, y entonces obtengamos resultados, quien no entienda los conceptos anteriores, pues no va a entender ni lo que le dice la carta. ¿Ok? Entonces es importante que tengan bien claro todos esos conceptos.
qué significa. La carta lo único que les va a mostrar es lo que ustedes hagan y lo que ustedes interpreten. De ahí que lo más valioso es el conocimiento que cada uno de ustedes haya adquirido. Entonces, si no tienen dudas, para poder, en este caso, comprender mejor lo que es la carta de Smith, voy a poner aquí unos ejemplos de cómo es que se utilizan y se leen las coordenadas correspondientes. Para eso voy a poner por esto por acá y vamos a ver un ejemplo. Voy a poner aquí como ejemplo, ¿sí? En este caso, z testada igual a 1 más j. Nuevamente recordando que en la carta de Smith lo que se grafican son valores, o lo que se representan, mejor dicho, son valores normalizados. ¿Ok? Y al estar normalizados, no tienen unidades, es decir, tiene que ser adimensional. Entonces, ahora lo que puse ahí como ejemplo es que me dice que la impedancia normalizada es 1 más j, y la voy a ubicar, en este caso, en la carta de Smith. Entonces, me voy a ir a la carta, y lo primero que tengo que hacer, como bien dice aquí el ejemplo, es 1 en la parte real y 1 positivo en la parte imaginaria. Entonces, voy a ubicar, en este caso, el 1 real es exactamente aquí, en 1.0, y luego voy a ubicar por estas circunferencias, como es positivo, yo sé que los que representa, o la media circunferencia que representa a los valores positivos, que corresponden a las reactancias inductivas, son la de la media circunferencia superior. Entonces busco el valor de 1.0. Aquí está. Entonces sigo esa trayectoria y donde se intersecte con el valor de 1.0 de la parte real, que es este, entonces exactamente aquí tenemos el valor de z testada igual a 1 más j. Entonces márquenlo por ahí en su cartita y pónganle como etiqueta con una flechita que ahí z testada es igual a 1 más j. ¿En qué punto, profe? Ahí donde está la manita, Ah, ya es que no veo. ahí donde se intersecta exactamente el círculo de 1.0 en la parte real, que es este que viene de aquí abajo, y el 1.0 que viene de acá, que es exactamente aquí donde está la manita. Es que yo no tengo con qué marcarle ahí. Sí, profesor. ¿Listo? Sí, profesor. Sí. Ok, ahora vamos a poner otro ejemplo en donde la impedancia normalizada vale 1 menos j. Entonces, de igual forma, como en el caso anterior, voy a buscar la coordenada del real, que vale 1.0, y ahora menos 1, que sería la parte de la reactancia, y yo sé que los menos están en la media circunferencia inferior. Entonces busco aquí, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 7, punto 9, punto 1.0. Entonces me voy sobre esa circunferencia de 1.0, que es la parte imaginaria, y donde se intersecte con la circunferencia que corresponde a la parte real, exactamente aquí donde está la manita, en esa intersección, tenemos el valor de z testado igual a 1 menos j. Listo, profe. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a ubicar el siguiente valor de la impedancia normalizada.
punto 2, esto es 0, no es otra cosa, es 0, más J 1.2. Entonces, voy ahora a ubicar ese punto. Lo más fácil es primero irme a las coordenadas, bueno, más bien a la zona donde están las partes de la resistencia y buscar o ubicar el valor de punto 2. Yo sé que los valores inferiores a 1 se encuentran del lado izquierdo, entonces aquí está punto 2, ¿sí? Y el otro valor me dice que vale más J 1.2. Es positivo, es una reactancia inductiva, por consiguiente se encuentra en la media circunferencia superior. Entonces voy a buscar 1.2, aquí es 1, 1.2, y entonces donde se intersecte esta circunferencia de 1.2 con la de punto 2, que es esta, la voy a trazar por acá, por acá, por acá, exactamente aquí, ahí donde se intersecta punto 2 con 1.2 es el valor de este ejercicio que he propuesto. ¿La J es punto 2 o 1.2? 1.2. Ah. Aquí está, mira. Esto representa la reactancia, ese es punto 1.2 y punto 2 es esta. Entonces ahí. Y vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a ubicar el punto que nos dice que la Z normalizada vale 1.6. Como podemos ver ahí, en este ejemplo, no tenemos parte imaginaria, entonces solo hay que ubicar el valor real correspondiente a 1.6. Y eso entonces me vengo aquí a la parte central que vale 1.0 y me desplazo hacia la derecha, porque yo sé que de 1.0 hacia la derecha los valores de la impedancia normalizada van incrementándose. Entonces busco 1.6, es exactamente aquí. Entonces quedaría el punto sobre esa línea recta que ustedes dibujaron en su primer carta. Ahí quedaría sobre esa línea recta. No invade parte de la zona de la media circunferencia superior ni tampoco de la media circunferencia inferior. Tiene que ser exactamente aquí, sobre el eje que representa la parte real de la impedancia. ¿Y en ese caso se marca como un punto o se Un dibuja la puntito, línea? Ah, no un puntito nada más. no. En todo se pone siempre un puntito nada más. Y otro ejemplo, vamos a suponer entonces que ahora tenemos un valor de impedancia normalizada igual con 2J. Lo primero que analizo es que tiene signo positivo y pues una parte de una reactancia positiva. Esto, por consiguiente, corresponde a lo que es un efecto inductivo. Entonces, debo de encontrarlo en la media circunferencia superior. No tiene parte resistiva, entonces no tiene caso irme sobre acá, sobre esta línea recta, sino que me voy a ir sobre las circunferencias hasta que encuentre 2.0. Y entonces es exactamente ahí donde estaba señalando el pulgar de esa manita, exactamente sobre esa circunferencia, ¿sí? Que está aquí. Aquí el puntito debe de ser. Ahí tenemos un valor Z testado igual con 2J.
¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Profesor, ¿me podrías repetir la impedancia normalizada igual a 0.2 más 1.2? J, por favor. Punto 2 más 1.2. Punto 2 sería la Sí. parte, en este caso sería la parte resistiva. Busco punto 2. Y entonces me desplazo sobre la circunferencia de punto 2, que es toda esta. Y donde se intersecte con la circunferencia de la reactancia que equivale a 1.2, que es esta que viene acá. Entonces, exactamente es aquí donde señala el pulgar de esa manita. Ahí un puntito, en este caso se marca, y ahí en este caso implica que z testada es igual a 0.2 más 1.2j. Ok, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan, una pregunta? No, profesor. Ok, gracias por contestar. Entonces, fíjense muy bien, todos los valores nuevamente que vienen en la carta están dados en términos de lo que es la impedancia normalizada. Y la impedancia normalizada es adimensional. ¿Por qué? Porque sabemos que Z testado es igual a la relación que existe entre la impedancia en el receptor con respecto a la impedancia característica de la línea. Esta vale ohms y esta vale ohms, por consiguiente nos queda ohms entre ohms, pues se anulan. Si, por ejemplo, tomamos este dato y decimos que la impedancia normalizada, que en este caso lo ponemos como Z testada, es igual a 0.2, más J 1.2, y entonces si decimos que ZR vale 50 ohms, no es una ley que valga siempre 50 ohms, ¿eh? Puede valer cualquier valor. Lo que pasa es que pues, típicamente se le pone ahí 50 ohms porque pues, son las impedancias que manejamos en los cables coaxiales para lo que es mediciones. Pero puede valer 25, 13, 11.5, 17, 19, 45, 99, 110 ohms, cualquier valor. No es de ley que forzosamente son 50 ohms. Aquí, aclaro, puedo utilizar como ejemplo esos 50 ohms. Entonces, si yo despejo a ZR, esta me quedaría como Z0 que multiplica, en este caso, a 0.2 más J 1.2. ¿Eso cuánto da? Pues lo que tenemos que hacer es poner 50 que multiplica a 0.2 y a 1.2J. ¿Cuánto da esa operación? 10 más 60 y más 60J, perdón. Exacto, gracias. Esto resulta como 10 más J60 o 60J, no importa. Aquí, como ya se está desnormalizando, porque ya estoy multiplicando por Z0, el resultado da en unidades de ohms. Esto vale ZR, cuando Z0 vale 50 ohms. Obviamente, si Z0 vale 101 ohms, entonces pues tengo que multiplicar esa cantidad de 0.2 más J1.2 por 101 y sabré cuánto es el valor en coordenadas, ¿verdad? Rectangulares, y su parte real y parte imaginaria, del valor de la impedancia ya una vez que se ha desnormalizado. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Obviamente, hasta el momento lo que se ha visto, ¿sí está claro? Sí, profesor. Bien, entonces, la siguiente sesión, que va a ser la sesión del viernes, vamos a hacer otros ejemplos, vamos a ir poco a poco resolviendo otros ejemplos y por consiguiente requiero que
ya traigan su compás. ¿Ok? Y nuevamente se traigan cartas Smith en blanco, porque vamos a ir haciendo algunos ejercicios que ya vamos a incluir, en este caso, trazos y movimientos. ¿Ok? Hasta ahorita, lo único que hice es explicarles cada parte de la carta. Espero que haya quedado claro, que le den una buena estudiada, una repasada, para que el viernes, cuando empecemos a hacer ejercicios, pues no se queden con que, ay, ¿y por qué esto? ¿Y por qué se mide así? ¿O por qué se lee así? ¿Ok? Una vez que ya se explica. Entonces, si no hay alguna duda, hasta aquí le dejamos por hoy. Que tengan muy buena tarde. Nos contactamos el próximo viernes. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. De igualmente. nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Bonita tarde. Gracias igualmente.